Antes de la llegada de Roma, la península ibérica estaba habitada por numerosos pueblos con formas propias de organización, economías diferenciadas y una manera concreta de relacionarse con el territorio y con lo sagrado. Lo que hoy llamamos España no existía como una unidad política ni cultural. Existía una red compleja de pueblos, paisajes, cultos locales y tradiciones que se desarrollaron durante siglos antes de la conquista de Roma. Bienvenidos de nuevo a la naturaleza de la bruja. Hoy hago este vídeo como visión general de esa realidad prerromana, quiénes eran esos pueblos, cómo vivían, cómo entendían el mundo y cómo se relacionaban con lo sagrado antes de la romanización. Los pueblos prerromanos, territorio, vida y economía. En la península ibérica prerromana convivían pueblos muy diversos, adaptados a territorios distintos y con economías específicas. En el occidente peninsular se desarrollaron pueblos como los lusitanos, con una economía ganadera y una fuerte relación con el territorio montañoso y los pasos naturales. Los lusitanos eran comunidades organizadas en torno al clan y al control del espacio. En la meseta occidental encontramos a los vetones, conocidos por su economía ganadera y por el uso de esculturas zoomórficas en piedra, los berracos, asociados al control del ganado y del territorio. En la meseta central y zonas próximas habitaban los carpetanos, con una economía agrícola y ganadera, asentamientos estables y una organización comunitaria vinculada a los valles fluviales. En el sur y sureste peninsular se desarrollaron pueblos como los oretanos y los edetanos, con una economía mixta, contactos comerciales amplios y una fuerte influencia mediterránea. Más al sur, los tartesios constituyen uno de los primeros horizontes culturales complejos de la península ibérica, con minería, comercio a la larga distancia y una élite claramente diferenciada. En el norte y noreste peninsular encontramos pueblos como los vascones, ilejertes, ausetanos y otros grupos, con economías agroganaderas y una organización adaptada a territorios montañosos y de difícil acceso. Y estos son los ejemplos más importantes de los pueblos prerromanos, porque aún había más. Además, cada uno de estos pueblos tenía rasgos propios, pero compartían una visión del mundo profundamente ligada al territorio, a los ancestros y a lo que hoy llamaríamos fuerzas locales. Cosmovisión: cómo entendían el mundo y lo sagrado. La religión prerromana no se organizaba como un sistema jerárquico cerrado, sí era jerárquico, pero se interrelacionaban entre ellas. No existía una relación unificada entre sí, porque aunque existieran diferentes pueblos, por ejemplo de los lusitanos, cada pueblo tendría su tribu. Lo sagrado además se entendía como algo presente en el entorno, en los lugares, en los ciclos naturales, en los antepasados y en determinadas entidades vinculadas al territorio. Y aquí entra el término animismo, entendido no como una creencia simbólica moderna, sino como la idea de que el entorno está vivo y tiene agencia. Montañas, ríos, bosques y manantiales no eran decorados, eran espacios activos. Genios locales, daimones y ancestros. En este contexto aparecen los genius loci, los genios locales, entidades vinculadas a un lugar concreto y a su protección o equilibrio. También existían lo que las fuentes clásicas llamarán daimones, no en sentido moral ni demonizado, sino como una fuerza intermedia, local y funcional, asociada a espacios, linajes o actividades. El culto a los ancestros era fundamental. Los antepasados no eran figuras del pasado, sino parte activa de la comunidad, vinculados a la tierra y a la continuidad del grupo. Espacios sagrados, nemetones, fanum y territorio. Los espacios sagrados no se limitaban a templos construidos. El nemetón era un lugar sagrado en un espacio natural. Era un espacio delimitado y reconocido como sagrado, que podía incluir arboledas, bosques, afloramientos rocosos, manantiales, cuevas naturales integradas en el paisaje ritual, valles. Y sin embargo, luego tenemos el fanum, que aparece en contextos más estructurados, especialmente visibles en épocas de contacto y sincretismo romano, como espacios rituales formalizados. Y es que estos lugares no estaban separados de la vida cotidiana, eran parte del territorio vivido. Especialistas rituales, vates y flamini. Dentro de estas sociedades existían figuras especializadas en la mediación con lo sagrado. Los vates cumplían funciones de interpretación ritual, observación de señales, memoria cultural y transmisión del conocimiento, mientras que los flamini, en contextos concretos, actuaban como oficiantes rituales vinculados a cultos específicos, especialmente visibles en procesos de sincretismo con Roma. Y no eran castas separadas del pueblo, sino figuras integradas en la estructura social. Deidades y redes de culto. Cada pueblo tenía sus propias deidades, pero algunas eran compartidas entre territorios, adoptando nombres y matices locales. Las deidades no actuaban de forma aislada, funcionaban en red, vinculadas al territorio, a otras entidades y a la práctica concreta. Cuando hablamos de figuras como Endobélico, Ataecina, Navia o Trevaruna, hablamos de ejemplos locales dentro de un sistema mucho más amplio y no de panteones cerrados. Debemos también saber que dentro de las deidades existen sincretismos posteriormente romanos y de otras épocas, lo cual debe entenderse como tal y no como culto de origen.
el final de la Edad del Hierro y la llegada de Roma. A partir del siglo III a.C., la llegada de Roma transforma progresivamente estas estructuras. La conquista no fue inmediata ni uniforme. Algunos pueblos resistieron duramente décadas, otros se integraron mediante pactos y otros fueron desplazados. La primera romanización reinterpreta lo existente, reutiliza lugares sagrados, adapta cultos locales y transforma las formas de organización sin borrarla de golpe. Los objetos que hoy conservamos en su mayoría son resultado de un proceso de romanización, no reflejos puros del mundo prerromano. En gran parte porque no tenemos documentos escritos en papel, aunque sí podemos encontrar ciertos vestigios de aras votivas, enterramientos y otros asuntos arqueológicos. Desde una práctica espiritual contemporánea, lo que se recupera de estos pueblos no son nombres ni formas externas, sino una manera de entender la relación con el resto del universo, del cosmos, de la naturaleza, del territorio y de lo sagrado. Y ya sabes, si este vídeo te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte nada. Para cualquier duda o pregunta, me la podéis poner en comentarios. Nos vemos en el próximo.